Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Empezamos hoy un nuevo webinar. Queremos daros la bienvenida a esta masterclass sobre plataformas basadas en IoT para el desarrollo de nuevos negocios. Este tipo de webinar se enmarca dentro del programa de capacitación para la digitalización que está organizado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y que lo organiza a través de la Dirección General de Empresa y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Dentro de este es el quinto de las masterclass que estamos teniendo. También hay dos MOOC que podéis entrar en la página web de la Junta y en Extremadura Empresarial y podéis tener acceso a toda la información y a toda la programación. Y dentro de este webinar pues hemos querido responder a preguntas como qué son las plataformas IoT, cómo integrarlas en cada uno de nuestros negocios o cuáles deben ser las claves a la hora de elegirlas. Y para comentarnos todo esto tenemos a Roy Castro, que va a ser quien nos guía en este proceso. Roy es experto en desarrollo e implantación de software, es ingeniero en ciencias informáticas por la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana, de Cuba, y es un MBA internacional hispano-luso por ITAE Business School. Por eso para mí es muy grato pues, presentar a una persona que hace nada ha estado aquí en Badajoz y ha estado en estas aulas. Él está especializado en soporte y desarrollo de software y sinceramente domina un amplio y un complejo ecosistema de aplicaciones, lo que le permite conocer pues, cómo desarrollar aplicaciones que respondan a la necesidad que tienen los clientes en cada sector. Perdón. Además, él ha trabajado en muchos sectores, ha desarrollado aplicaciones para sistemas contables, para sistemas estadísticos de control de planes, para control de indicadores de productividad y eficiencia, para gestión de recursos humanos, para desarrollo de gestión de recursos energéticos, para incluso soporte y desarrollo de la aplicación líder en facturación electrónica en Uruguay. Roy tiene la nacionalidad cubana y yo tenía puesto, actualmente trabaja en Uruguay como Team Lead Software Engineer en Sabe Holding, empresa líder de software y tecnología en el sector de viajes, pero realmente ya físicamente no está en Uruguay, ahora está en Miami. Es un alumno muy internacional que se mueve además de país a país muy fácilmente y que yo creo que responde muy bien al prototipo al perfil de estas personas que trabajan en el IoT. Y Roy, todos tuyos, cuando tú quieras, pues nos guías y a ver qué nos cuentas. Perfecto. Pues nada, realmente soy yo el que está muy honrado de compartir de esta forma, es decir, ya no como estudiante con usted, sino como ponente en esta ocasión. Y de nuevo, una vez más agradecido por toda la formación que obtuve en la formación del MBA hispano-luso, que bueno, realmente ha servido muchísimo en mi carrera. Nada, como decía Isabel, soy ingeniero en ciencias informáticas. Mi especialidad ha sido el desarrollo de software desde el inicio, pero la idea creo que en esta ocasión no va tanto ir a lo más técnico, sino tratar de compartir un poco y tratar de transmitirles el conocimiento que de alguna manera he ido acumulando, compartirlo con ustedes de la forma más amena posible, y específicamente en este ámbito de IoT, que lo vemos, digamos, en casi que todos los ámbitos hoy día, pues transmitirlo de la misma forma que lo vemos, es decir, con practicidad, es decir, dónde podemos realmente sacarle provecho y qué cosas tenemos que tener en cuenta para llegar a este punto de, ok, existe el IoT, ¿cómo lo aprovechamos para nuestros negocios, para nuestra vida incluso diaria? Porque veremos de que el IoT, ese concepto tan abstracto, en realidad está muy presente en nuestras vidas. En el día a día lo estamos utilizando y quizás muchas veces ni siquiera lo tenemos en cuenta. Algo que quisiera, aprovechando un poco el tema de la interacción que podemos tener en un webinar, ¿qué conocimientos previos tienen sobre IoT? ¿Tienen alguna idea, algo preconcebido sobre este tema?
específicamente quisieran verlo aplicado, es decir, está enfocado mucho el tema de negocios, pero capaz que simplemente les llamó la atención, no tienen una idea preconcebida y quieren saber algo más del IoT y cómo pudieran utilizarlo en su vida personal, no necesariamente con un emprendimiento, con un negocio. ¿Tienen alguna idea en esta dirección? Yo no tengo idea, yo me he metido más que nada por curiosidad. Bueno, perfecto. Bueno, en mi caso, ¿Alguien más? En mi caso, Roy, yo Sí. también, lógicamente, por ampliar un poco el conocimiento, lo que hice fue hace aproximadamente un año, fue un curso, un executivo sobre transformación digital, y dentro de las tecnologías que nos explicaron, pues estaba el IoT y me pareció muy interesante y me gustaría, pues no sé, pues escuchar a otra persona hablar del tema, a ver si puedo sacarle alguna conclusión para, como tú has dicho, aprovecharlo incluso en nuestra vida diaria. Correcto, correcto. Bueno, la idea de la conferencia evidentemente no es ir digamos, a las especificidades técnicas, porque no daría tiempo. Realmente el objetivo es que entiendan el IoT desde el punto de vista macro, es decir, bueno, hacia dónde está enfocado, de dónde viene un poco el IoT, hacia dónde está enfocado y dónde se le puede obtener el valor, es decir, en qué aspectos pudiéramos aprovecharlos. Así creo que sí, que les va a servir esta conferencia. Permítanme compartir entonces pantalla y comenzaríamos un segundo. Díganme si pueden ver. Todavía no. De momento no. Aún no. Sí, Ahora sí. Ahora sí. ¿Pueden ver programa para la digitalización? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien, estamos compartiendo la pantalla correcta. Siempre suceden cosas interesantes a la hora de compartir pantalla. Pues bien, avanzamos entonces. La presentación, seguramente vieron la presentación que creó muy amablemente Isabel y compartió en redes sociales, y bueno, ya he comentado un poco quién soy, así que esto es trabajo que ya hicimos por adelantado. Pues bien, plataformas basadas en IoT. Esto suena un poco grande y la verdad que es que llega a asustar. Plataformas basadas en IoT. Eso es un concepto bastante genérico y muy grande. Algo de contexto creo que vendría bien. Es decir, al menos si yo pensándolo de esta forma, si vivo yo en frío y no conozco nada y me hablan de plataformas basadas en IoT, me siento algo intimidado. Contexto. Nos sorprenden los mapas de Google al predecir el tráfico, la afluencia de personas. A mí, por lo menos, sí. A mí realmente me sorprende que hoy día seamos capaces de ver un mapa y en ese mapa ver en tiempo real, en algunos casos, cuál es la afluencia de personas, dónde hay más tráfico, en lugares, cuáles son los lugares más visitados. Por ejemplo, un restaurante nos puede predecir Google hoy día en qué horarios está siendo visitado por la mayor cantidad de personas. Eso realmente a mí me sorprende. No sé si a ustedes les ocurre lo mismo. Las ventas minoristas, la realidad aumentada va a ser una nueva revolución, lo sabíamos. Sí, yo creo que eso lo hemos visto de alguna manera en la televisión representada y es sorprendente. No sé si conocen la película Minority Report, que es una película futurista en la que todos lo vimos y fue sorprendente porque veíamos que llegaba el actor y en una vitrina se veía publicidad específicamente enfocada hacia él. Y esto es una realidad, ya esto está sucediendo. Es decir, de alguna forma vivimos en el futuro hoy día. La realidad es que es muy complejo llegar a este nivel digamos, de desarrollo y aprovecharlo en un inicio. Es decir, ser los primeros en hacer esto es realmente bastante complicado, lleva un nivel de presupuesto muy grande. Pero la tecnología sucede, es decir, la tecnología tiene ese ciclo que es los primeros que la logran desarrollar, pues nada, pagan un gran costo, pero una vez está establecida, se masifica. Y esta masificación creo que es la mejor representación de lo que es IoT.
pues la tecnología al alcance de todos y, y con la posibilidad de que todos tengamos el chance de aprovecharlo y de sacarle valor. Pues con estas cosas lo estamos viendo. Detrás de estas predicciones que hace Google está IoT. ¿Por qué? Porque obtienen datos sensados por dispositivos, que es básicamente el Internet de las cosas, dispositivos interconectados entre ellos, utilizando el Internet, pues envían información y Google es capaz de procesarla. Ahora, ¿estos dispositivos son dispositivos especiales o algo así? Pues no, muchas veces simplemente es nuestro celular. Nuestros dispositivos móviles envían información a Google y Google es capaz de decir, perfecto, a partir de la geolocalización que tiene esta persona, yo puedo decir de que está presente en el restaurante X y junto con él hay 70 personas más. Y listo, eso es IoT. Ahí estamos viendo una representación básica y bien específica de cómo una empresa está obteniendo valor de información que le estamos proveyendo nosotros se le estamos dando desde nuestros dispositivos y esa empresa encontró el valor en esa información. De nuevo, esto Google evidentemente lo planificó desde el inicio y tienen ingenieros de muy alta calidad creando estos planes, pero una vez que vemos esto, nosotros decimos, bueno, capaz que si tenemos un restaurante y nosotros queremos aprovechar esto, en este caso ya Google nos está diciendo de que estos son los horarios más visitados. Mira, ahí tenemos IoT gratuito y accesible para nosotros. Nosotros como dueños de un restaurante pudiéramos decir, ok, vamos a utilizar esta información, lo vamos básicamente a invertir nada, porque ya Google está agarrando esta información y hacemos un estudio simple, sencillo, de cuáles son los horarios picos de mi restaurante. Bueno, perfecto, en este horario pico capaz que pueda llegar a establecer una tarifa dinámica. Hablemos de Uber, por ejemplo, con sus tarifas dinámicas, perfecto. Capaz que en un futuro a alguien se le ocurra hacer en los restaurantes algo similar. Mientras más demanda, pues puedo darme el lujo de incrementar los precios y lo puedo ver en comparación. Mi restaurante está mucho más demandado que otros restaurantes que están en el mismo lugar. Todo esto es información. Ya nos llegó como información, fue recopilado por Google y le podemos sacar ese provecho. Pues por ahí va la cosa. IoT, y lo vamos a ver más adelante, se puede definir a grosso modo como la capacidad de obtener información, de censar información. Estos dispositivos se van a encargar de enviarnos datos y nosotros tenemos que después procesarlo. Avanzando, ¿sabías que respiramos mejor gracias a sensores IoT? No sé si ustedes tenían ese dato. Y es que en muchos lugares se sensa la calidad del aire y cuando el COVID, es decir, durante la etapa de la pandemia del COVID, esto cobró mucha relevancia. La realidad es que gracias a esto, algunas empresas, los lugares locales donde tenían implementado este sistema, pues pensaban de que había demasiado monóxido de carbono y nada, activaban los sistemas de circulación de aire. Realmente son cosas que las aprovechamos en la vida, es decir, vemos los beneficios en la vida diaria, pero no sabemos que por detrás hay precisamente sensores, es decir, dispositivos IoT. Las luces inteligentes que nos ayudan a reducir nuestro consumo de electricidad. Salimos de la casa y no tenemos por qué tener encendidas las luces y muchas veces, a mí me sucede por lo menos, lo olvido. Bueno, ¿qué tal si tenemos una luz inteligente? Y esto seguramente ya lo conocen, ya lo han visto en acción. Pues hay aplicaciones que permiten que digan si mi teléfono, porque no soy yo, es mi teléfono, también tengamos un poco de claridad, estamos hablando de dispositivos, pero si mi teléfono se aleja 2 cuadras de la casa, pues que se apaguen las luces. Automáticamente, no tuvimos que hacer nada. Eso existe. Hoy día hay una aplicación que se llama IFTT, If This Then That, es decir, si esto, entonces aquello, vendría siendo una traducción muy cruda, pero este tipo de aplicaciones ya existen y lo podemos instalar en el teléfono y con una luz inteligente podemos lograr este tipo de comportamiento y podemos lograr una casa inteligente. Esto era impensable. Hace unos años atrás, ¿cuánto costaba siquiera pensar en tener un sistema de esto? O teníamos que hacerlo nosotros,
tenemos que ser geeks de la tecnología y soldar y hacer 10.000 cosas o pagar muchísimo. Pues hoy día la realidad es que se han abaratado los costos. Por supuesto, ahí hay detalles. Y es que esto es IoT. IoT está en todas partes. IoT hoy día está masificado porque la tecnología se ha masificado. Es decir, sí, no democratizado, porque no todos tenemos el mismo acceso, pero sí se ha masificado. Y la realidad es que en el desarrollo de nuestros negocios y de nuestra vida personal, tenemos que sacar provecho de una forma u otra, ya sea para que se nos apaguen las luces de la casa cuando salgamos, o ya sea para mejorar la calidad de aire en nuestros restaurantes, que sabemos que tenemos la cocina, no hay buena circulación, pues bueno, ponemos un dispositivo, un sensor IoT y podemos decir, ok, bueno, se nos está afectando la calidad del aire, tenemos que mejorar la forma de la circulación del aire, y lo vamos a ver más adelante, un ejemplo de grosso modo, en la agricultura. En la agricultura han sucedido cosas muy interesantes con IoT. Y cuando digo agricultura, realmente, por decir algo, pero en realidad en todos los ámbitos ha ocurrido cosas muy interesantes. Los carros hoy día son dispositivos inteligentes, rodantes. La realidad es que hoy día todos nuestros autos tienen de una forma u otra, inteligencia, grandes comillas ahí, pero bueno, tienen la inteligencia para decirnos quizás dónde estamos, para reproducir música, para enviar información al fabricante, decirle, mira, este auto tiene este problema, y la mejor muestra, los Tesla, el famoso Elon Musk, con sus Tesla, pues lo que ha logrado es que son los dispositivos, ahora mismo, no sé si tenían este dato, de que la empresa que más millas recorridas tiene utilizando ya sea piloto automático o asistido, que es básicamente lo mismo, es decir, con poca interacción humana, pues es la empresa que más millas tiene recorridas. Y esto, ¿qué quiere decir? Que tiene mucha información. Y esa es la gran ventaja de Tesla. Tesla no es el mejor fabricante de automóviles, no es la mejor empresa tecnológica, pero en el sector automovilístico es la empresa que más millas recorridas tiene. Y por tanto eso es oro. Ese es el oro de la era digital, información. Tienen datos, ya lo convirtieron en información, y eso es lo que les permite decir que en un año van a generar un piloto automático capaz de vencer todas las pruebas que se le pongan para certificarlo. O sea, eso es algo impensable, era hace algunos años. Y si se ponen a ver, ¿cuál es la gran diferencia con las grandes compañías automovilísticas? Pues que las grandes compañías automovilísticas no tenían esta cantidad de información. Tenían el dinero, tenían el presupuesto, pero les faltaba recopilar esta información. Y de eso va IoT, de identificar cuáles son pudiéramos llegar a llamarles KPIs de nuestros procesos, los datos principales de nuestros procesos, recopilarlos, guardarlos en algún lugar y procesarlos. Y a partir de este procesamiento, pues optimizar estos procesos en los cuales estamos inmersos. Ahora, ¿es sencillo todo? No. Vamos a la parte interesante ahora mismo. Contexto financiero. Estamos en medio de una guerra de microchips. ¿Tenían conocimiento de esto? ¿Habían escuchado algo de esto? Sabemos que está complicado el mundo. Hay guerras por todos lados. Pero guerra de microchips. Y sí, el tema es que la tecnología, evidentemente, y hablamos de que estaba masificada, pero no necesariamente democratizada, la tecnología tiene esto. Quien la domina, pues tiene la ventaja. Y precisamente por esto las grandes potencias en el mundo, Estados Unidos y China, pues están en conflicto. Y Estados Unidos le ha aplicado sanciones a China que no le permiten pues mantener el mismo ritmo que tenían antes de fabricación de chips. ¿Y a qué viene eso? Pues sencillo, que sin microchips no hay IoT. De hecho, no hay computación. El principio de los IoT, al menos para nosotros, para las masas, es que sea barato
el dispositivo que sensa. Es decir, el dispositivo que nosotros vamos a utilizar para medir la calidad del aire no me puede costar $500, 500 euros, porque simplemente, ¿cuántos voy a poner? Uno, y si tengo el presupuesto disponible. Pues esto es lo que está sucediendo. Hoy día hay no una escasez de chips, sino una escasez de chips digamos, de poco costo. Y tiene un impacto en los dispositivos en IoT, es decir, en la fabricación de estos dispositivos. Si avanzamos un poco, y bueno, ahí lo pongo, entiéndase, actualmente tenemos precios inalcanzables debido a sanciones establecidas a China. ¿Han escuchado de los Raspberry Pi, dispositivos Raspberry? Estos eran unos dispositivos, supuestamente computadoras de bajo costo, que iban a estar al alcance de todos, e inicialmente costaban $20. Bueno, pues después de la pandemia y durante la pandemia llegaron a 120, 140, 150. Y es básicamente lo que responde a mercado de oferta y demanda. Hay mucha más demanda que oferta. Porque que haya guerra digamos, en el ámbito de los microchips, no ha disminuido para nada la demanda, porque seguimos necesitando, como negocios, como personas, seguimos necesitando de los dispositivos IoT y de sus beneficios, porque nos da ventaja, porque si tenemos un negocio en el cual somos capaces de automatizar procesos a partir de información que estamos obteniendo constantemente, eso nos da ventaja. Y ahí es donde está el valor un poco a nivel de empresa, y a nivel personal, pues nada, cosas tan sencillas como eso, que se nos apaguen las luces, vamos a ahorrar algo de dinero y además es muy cómodo. Entonces, la demanda está, lamentablemente la oferta de microchips ha disminuido. No solo encarecen nuestros ordenadores, sino también todo dispositivo que usa microchips. Ejemplos, ya antes mencionaba algunos. ¿Se atreven a mencionar algún otro dispositivo que ustedes piensen que pueda llevar microchip? Aventúrense. Los coches, por ejemplo, Ford en su factoría de Valencia tiene paralizada la fabricación de 2 o 3 modelos, porque me parece que lo que le faltan son microchips, pero además le falta alguna otra cosa que ahora mismo no recuerdo, pero sé que tienen la fabricación paralizada. Exactamente. Bueno, les lanzo un dato ahí interesante. Saben que Rusia tiene ahora mismo sanciones muy fuertes contra ellos. Pues Rusia tiene una marca que es icónica en Rusia, que es Lada, y ellos habían logrado llevar un poco adelante los coches de esta marca y tuvieron que retroceder porque simplemente con las sanciones no les llegaron más microchips. Entonces tuvieron que ir a la tecnología de los años 60 y 70. Fíjense qué impacto tan grande el no tener acceso a microprocesadores. Tuvieron que ir a tecnología de los años 60 y 70. Y de nuevo, esto no es solamente, digamos, comodidad, sino que ya es practicidad. A día de hoy es complicado tener que encender un auto sin un sistema electrónico que te ayude a encender el auto, a dosificar la cantidad de gasolina que le debe de llegar a la cámara de ignición. O sea, tiene un impacto real y directo el que les hayan restringido el acceso a los microchips. Y este es un ejemplo. De ahí en adelante, ¿cuántos otros procesos no deben haber sido afectados precisamente por esto? La industria aeronáutica, algo que tengo de cerca, también está muy afectado. En este caso, no solo por microchips, sino por todo. Básicamente, partes y piezas del extranjero no los pueden importar. Y específicamente los microchips, pues, cero acceso. Es realmente increíble. Y ahí, exacto, lo que veíamos, autos, teléfonos, marcapasos. ¿Sabían esto? Que los marcapasos, las personas que necesitan un marcapaso, lo que llevan hoy día es un chip que básicamente tiene la responsabilidad de mantenerlos con vida. Es impresionante, y si tenemos escasez de microchips, pues es complicado. Los implantes cocleares, no sé si los conocen, que son los que le hacen típicamente a los niños, bueno, que les permite ganar audición, también tienen microchips. O sea, hoy día tenemos una dependencia enorme
enorme de estos microchips y eso genera competencia hay dispositivos que son esenciales y hay otros que, bueno, pues podemos prescindir de ellos de alguna forma. Y nada, a grosso modo, en un contexto económico, ahora mismo, en este minuto, está complicado acceder a estos dispositivos que nos obtienen la información, que nos censan la información, y ese es el pilar de IoT. De nuevo, está complejo en este minuto, pero en el futuro será así. Hoy tenemos una situación compleja para acceder a ellos. Ya con eso es suficiente para renunciar a los beneficios que pudieran brindarnos a nuestro negocio. La respuesta es no. La respuesta es que no debemos renunciar a IoT en medio de una crisis en la que estos dispositivos están mucho más caros de lo que típicamente eran antes, pues porque debemos ser resilientes. Ya desde un punto de vista como empresa, como pequeña y mediana empresa, debemos ser resilientes. Tenemos que ser capaces de, en un entorno adverso, mantener nuestras prioridades y nuestras ideas a largo plazo presentes y ser capaces de navegarlo. Innovadores, esto creo que va de ser la resiliencia y la innovación tienen que ir de la mano, porque no es solo resistir, sino ser capaces también de en medio de todo ese ambiente complicado, pues crear, precisamente, ser creativos y finalmente previsores. ¿A qué viene ser previsores? Pues que en un futuro va a cambiar, la tecnología se va a imponer. Hoy día tenemos este entorno complejo, pero en el futuro no va a ser así, o quizás va a ser menos. ¿Qué va a suceder? Las empresas que no pensaron en ese futuro van a tenerlo bien complicado. Se van a enfrentar a la necesidad de una aceleración en sus procesos de innovación, en sus procesos de adopción de nuevas tecnologías enorme. Cosa que una empresa que hoy día, en medio de la crisis, identifica que ahí hay valor y bueno, y lo va haciendo con una curva un poco menos fuerte. Entonces, la moraleja es, el entorno hoy día sí está complicado, pero el beneficio a largo plazo vale la inversión que podamos hacer y la investigación que podamos hacer. Y nada, el tiempo que le dediquemos a identificar, perfecto, IoT, esa cosa abstracta, realmente me pudiera llegar a agregar valor, porque tampoco podemos decirlo de forma irresponsable de que en todas las empresas IoT va a ser un cambio. La realidad es que no, hay empresas que simplemente no lo necesitan. Hay emprendimientos que no lo necesitan. Quizás en una primera etapa, en una segunda etapa sí. De ahí va el tema. No renunciar simplemente porque ahora mismo está un poco inaccesible los dispositivos. Y ahí va. ¿Qué esperar de esta charla? Información sobre el estado del arte, es decir, ¿qué se está haciendo hoy día con IoT? ¿Dónde ha sido una revolución? Que yo tengo casi que en todos los grandes sectores. Y algunos casos de usos que marcaron diferencias a pymes. De nuevo, no vamos a ir a la especificidad, no daría tiempo. Además, no es algo que se pueda hacer a la ligera. No quiero tampoco brindar una idea equivocada de que es fácil, de que adoptar IoT es sencillo, así de la noche a la mañana adoptamos IoT y nos cambió la vida. La realidad es que sí, quizás a alguno le suceda porque ya tenía un caso de uso muy bien identificado, tenía sus indicadores muy bien establecidos y simplemente lo que le faltaba era el conocimiento de que, mira, alguien más inventó esto, esta plataforma, es decir, esta aplicación, este dispositivo, y sería simplemente comenzar a censarlo. Esos casos existen, pero tampoco tiene por qué ser la generalidad. La idea es que entiendan el valor que hay detrás de todo esto para que los lleve a ustedes a investigar y finalmente a decidir si es algo que les va a aportar utilidad a ustedes. Y hablando de temas ya bien específicos, sector agropecuario.
Los cultivos monitorizados con sensores IoT. Esto es algo realmente increíble. Los granjeros reciben alertas hoy día de los índices de humedad, precipitaciones, temperatura del suelo, acidez. O sea, todas estas cosas que antes, no sé si lo tenían presente, pero antes se miraba a la luna para sembrar. O sea, antes, literal, los granjeros decían, vamos a cosechar con tal luna y vamos a sembrar con tal luna. Hoy día ponemos sensores en el suelo y esos sensores son los que nos dicen, mira, este suelo está bien, está mal, le falta, no le falta. Ahí estaba avanzando un poco más allá de lo que debería. Los sensores nos dicen, esto es lo que hay, es decir, sensan valores. Y ese es un poco un tema principal a tener en cuenta. Nos dan datos. De esos datos nosotros somos los que tenemos que ser capaces de obtener información. El dato es que la temperatura es 29 grados centígrados. La humedad es de un 80%, estoy dando datos aleatorios. Y nosotros tenemos que obtener la información, ser capaces de analizar esa información y decir, bueno, con estos parámetros es conveniente hacer este tipo de siembra. Y de nuevo, y ahí es donde entra un poco lo que decía antes de la complejidad, que no es tan sencillo como poner un dispositivo y ya estamos obteniendo valor y es fantástico y lo resolvimos todo. No, tenemos que identificar y tener el conocimiento previo de cómo analizar esos datos. Y esto es un ejemplo sencillo del sector agropecuario, pero IoT se ha implementado y después voy a compartirles un link a un webinar precisamente de empresas, pequeñas y medianas empresas que han implementado IoT en su línea de producción. En su línea de producción, por ejemplo, para censar cuando un producto está en mal estado, es decir, no quedó bien, no salió bien de la línea de producción. Pues eso se puede lograr con sensores IoT. Y esos sensores IoT no tienen la inteligencia para decir está mal o está bien, no. Esos sensores IoT obtienen un dato y después en una plataforma, una aplicación, pues se procesan y típicamente hoy día se está utilizando inteligencia artificial para estos procesos. Pues a partir de este dato que llegó del dispositivo IoT se identifica, perfecto, este producto no quedó con los parámetros requeridos y se descarta. Ya esto está sucediendo hace muchísimo tiempo. Ejemplo, los huevos que consumimos diariamente en el mercado, pues son censados con dispositivos IoT que dicen este huevo cumple los estándares o no los cumple. Hay una experiencia en este sentido. El tema principal es que con el tiempo se ha ido masificando y se ha puesto al alcance un poco de las empresas más pequeñas. Después, en el sector de la salud. En el sector de la salud, recuerdan que hablábamos de cultivos monitorizados con sensores IoT, los granjeros reciben alertas de índice de humedad, precipitaciones, temperaturas. En el sector de la salud, nosotros, o sea, convengamos que hay un nivel de rigurosidad mucho mayor, pero a grosso modo tenemos signos vitales monitorizados y los doctores e instituciones médicas en general reciben alertas de temperatura, ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, actividad física, ciclos de sueño. De nuevo, el sensor no dice si tenemos una afección cardíaca. Pudiera llegar alguno a ser muy inteligente y hacerlo, pero no es la idea principal. La idea principal es tener dispositivos que estén especializados en obtener ciertos datos y el análisis dejarlo para después. Lo importante aquí es obtener esos datos. Lo mismo que hizo Tesla. Tesla se concentró en obtener información de manejo autónomo y después extrajo el oro, que era básicamente la información que hay detrás. ¿Qué es necesario para que se mejore ese piloto automático? Bueno, en estos casos es básicamente lo mismo. Por una parte obtienen los datos de los suelos, por otra parte obtienen datos de nosotros, es decir, de los indicadores
nuestro funcionamiento como biológico, y después se analizan. Y con estos patrones se encuentran, perdón, y con estos datos se encuentran patrones, y estos patrones se asocian con distintos comportamientos. En este caso pudieran ser enfermedades que nada, que nos ayudan, de hecho, en la vida diaria. No sé si conocen que durante el COVID, durante la pandemia del COVID, con los iPhone hicieron un estudio, se mantenía es decir, los iPhone, en realidad no los iPhone, sino los Apple Watch, tienen la posibilidad de monitorizar el ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, los más nuevos. Bueno, pues a partir de esto se hizo un estudio y se obtuvo una correlación entre ciertos comportamientos que podían ser sensados por la Apple Watch y la presencia de COVID. O sea, fíjense qué cosa más increíble. Y con es decir, con una exactitud bastante alta. Pues, razón de más. Y creo que esto sería algo muy importante para grabarnos. Lo más importante es identificar cuáles son los datos que nos hacen falta. En nuestro negocio, nosotros podemos obtener estos datos con un dispositivo IoT o con una persona contando cajas en un almacén o stock en una estantería, pero lo importante es identificar qué cosa es lo que queremos saber para después hacerle un análisis. Porque de nada sirve tener dispositivos IoT que sensen algo que no nos aporta ningún valor. Y esta es la moraleja. La tecnología no nos asegura éxito. Lo que nos asegura éxito es identificar dónde está el valor y a partir de ahí avanzar. Yo no les puedo decir ahora mismo, ustedes con este dispositivo van a resolver su problema, porque yo no sé cuál es el problema suyo. Y de hecho, ese es el primer paso que deben de hacer para acercarse a IoT, identificar su problema. ¿Qué yo quiero resolver? Perfecto. A partir del qué, busquen el cómo. Y el cómo, hoy día tiende a ser dispositivos IoT en sectores empresariales, pero no necesariamente es así. Incluso la tecnología de la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial, ha sustituido cosas que antes era necesario tener dispositivos dedicados IoT. Hablando en términos generales, lo que decía antes, cómo ver si un huevo está en buen estado o en mal estado. Pues nada, antes hacían incluso pruebas de ultrasonido y para ver si estaba quebrado. Hoy día una luz, una foto y listo. La inteligencia artificial se encarga de ver a partir del entrenamiento que ya tuvo, pues sí, esta foto es coherente con un huevo que tiene una quebradura. Por tanto, no cumple los estándares. Y listo. De nuevo, lo importante, saber cuál es el problema para poder identificar de forma coherente con nuestros intereses el cómo lo vamos a solucionar. Creo que eso es algo esencial, porque al final todo se resume a recopilar datos y convertirlo en información. Y a partir de esta información, actuaremos. Bueno, avanzando en esta dirección, vamos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿por qué hoy día no recibimos alerta de stock, disponibilidad de productos directamente de los estantes? Y quizás ustedes digan, pero sí, hoy recibimos alertas de stock. Hoy tenemos un sistema empresarial, o sea, tenemos un ERP, un sistema para el control de activos, para el control de inventario, que nos dice que tenemos poco stock. Sí, tenemos poco stock en almacén o en inventario general, pero no sabemos en la estantería que tenemos definida para, digamos, refrescos, no sabemos que ahí tenemos falta de disponibilidad de productos. Y esto es un estudio, el cliente que viene y no ve el producto que estaba buscando en la estantería, pues es un cliente que ya se lo piensa para venir de nuevo y va al negocio de al lado. Y era algo que el producto lo teníamos, estaba en inventario, por tanto no se generó ninguna alerta de stock, porque lo teníamos,
En inventario ahí, en una caja estaba el producto disponible, pero en la estantería no estaba. Mira qué cosa más compleja. Y hay, de nuevo, hay estudios enfocados en esto, en la disponibilidad de los productos en estantería, y se hace, o sea, se pierden muchos clientes precisamente porque no encuentran el producto incluso cuando lo tenemos en el inventario. Bueno, hay un caso de uso de IoT, que es avisarnos, ya no cuando se nos está acabando el stock en el inventario, en el almacén, sino, mira, no está aquí en la vitrina, no está en esta estantería. Quizás alguien lo movió, no hay problema. Pero la realidad es que el cliente que venga a buscarlo aquí donde debería estar, no lo va a encontrar. Es un cliente que quizás no lo vamos a fidelizar, lo vamos a perder sin necesidad. Los vending machines, ¿por qué no avisan cuando están vacías? Los vending machines, las máquinas expendedoras. Hoy día ya los más modernos lo tienen, pero no todos. ¿Cuánto representa en gasto de combustible una persona dando recorridos por todos los negocios, verificando si se está acabando o confiando en lo que nos dice la persona encargada del lugar donde está esta máquina expendedora? Hay una frase muy interesante que es: confía pero verifica. La persona, quizás sus intereses no están alineados contigo, y si es algo que puedas automatizar, ¿por qué no hacerlo? Es decir, ¿por qué no dotar de un poquito de inteligencia a esa máquina que finalmente te está generando ingresos, y que mientras más disponibilidad de productos tengas en el momento correcto, pues más te va a representar en ganancias? Bueno, eso estaría muy bien. Lograr que esos dispositivos pues te generen alarmas, un mensaje puede ser, tampoco pensemos en alarmas, alertas, pero un mensaje en el que te diga X producto ya no está en disponibilidad o se va a agotar pronto, o cada vez incluso que se haga una compra, pues que te diga lo que va quedando. Son cosas que realmente no son en extremo difíciles de lograr hoy día y representan una ganancia bastante grande. Y bueno, lo que comentaba al inicio, ¿por qué en nuestro restaurante no conocemos en tiempo real la afluencia del público? Les decía inicialmente desde el punto de vista de yo como dueño de restaurante, bueno, que puedo establecer una tarifa de precios dinámica, pero capaz que no, capaz que a alguien se le ocurra pues analizar estos datos de afluencia de público y proponerle a los restaurantes: mira, vamos a crear tarifas dinámicas. En este horario, la afluencia de público que tú tienes es mucho menor que en este. Pues nada, no subir los precios en el horario pico, sino bajarlos en el horario en el que menos vienen las personas. Y creas un incentivo para que tengas más clientes en ese horario. Es mejor vender algo que no vender nada. Por supuesto, hay que tener otros cuidados, tampoco pecar de ser excesivamente generosos en las tarifas y que no sea rentable a largo plazo. Pero es interesante, o sea, es una posibilidad bastante interesante a evaluar. Pues sí, en este periodo que no tenemos clientes, bajemos los precios, seamos competitivos, creemos el atractivo para que vengan a consumir en este horario. Todas estas cosas se pueden lograr, y los dispositivos IoT están en juego realmente en estos escenarios. Lo que decíamos, identificar los datos principales. Eso es cuáles son los datos que nos van a permitir hacer análisis, que nos van a brindar información luego. Si no somos capaces de identificar lo esencial para nuestro negocio, no vamos a poder capturar esos datos. Si no sabemos que necesitamos algo, no lo vamos a buscar. Y eso es básico. Eso no depende de la tecnología, depende de nosotros. Depende de nosotros, de nuestra formación. Y esto es también algo principal, la formación como pequeños empresarios, como personas. Y es esencial. Es esencial porque es una inversión. Es una inversión que nos va a retornar ¿en qué? En la capacidad de identificar estas cosas.
en evitarnos ir por caminos largos. La prueba y el error está bien, pero no siempre. O sea, elijamos bien nuestras batallas. Si podemos prepararnos con antelación para una situación que sabemos que nos vamos a enfrentar luego, bueno, si yo voy a montar un negocio de restauración, pues me preparo con antelación, trato de tener las herramientas disponibles para enfrentarme a una mejor situación cuando llegue el momento y tratar de prever todas las posibles complicaciones. Y IoT en una palabra es esto, es información. Fíjate, o sea, ni siquiera digo datos, porque la realidad es que sí, nos aportan datos, pero es información. Obtener datos sin capacidad de procesamiento y de llevarlos a algo accionable en nuestro negocio no tiene sentido. No tiene sentido directamente. Con los dispositivos IoT vamos a obtener los datos esenciales para optimizar nuestro negocio. Pero, de nuevo, vamos a precisar ese procesamiento. Y luego, recopilados los datos, procederemos a procesarlos y obtener información. Y aquí hago una parada. Esto lo han hecho hoy día, es decir, este proceso, ustedes lo han hecho manualmente en cualquier ámbito, vida personal o en alguna pequeña empresa que tengan. Me pregunta alguien que se aventure a... ¿Puedes repetirla? Sí, este proceso, recopilar datos y después procesarlo y convertirlo en información, en algo accionable, algo que represente valor para ustedes, lo han hecho ya sea en su vida personal o en una pequeña empresa o en una gran empresa para la que trabajan. No, yo no. Yo lo que intento es utilizar datos de Google, veo cosas de Google y lo que tú has dicho al principio del Sí, todo, ¿no? Pero yo no, de momento no, tengo alguna cosa en mente, pero de momento no he hecho nada de eso. sí, pero ustedes no se han tomado la temperatura nunca. Sí. Sí, claro, yo también, todos lo hemos hecho. Ustedes obtuvieron datos y esos datos después con su conocimiento sabían que si pasaba de 37, bueno, y ahí preocupante, hay algo. Pero si llegamos a 39 o 40, ya seguro que complicado bastante estábamos. O sea, obtuvimos datos. Ven, ese es el tipo de visión que tenemos que entender que es la base de IoT. Porque lo otro es tecnología, lo otro es bueno, sí, ¿cómo lo hacemos? Eso lleva un estudio. Eso, en este minuto, yo no les voy a poder en este webinar transmitir el cómo lo van a poder hacer, porque lleva ir a una plataforma, entender el dispositivo, identificar ese dispositivo que ustedes van a usar. Tienen que saber el problema que ustedes quieren solucionar. Eso ahora mismo no lo vamos a poder hacer, pero si entienden que de alguna forma ya ustedes han venido haciendo este proceso y han identificado datos y de esos datos han obtenido información, ¿verdad? Si ustedes se sienten como con fiebre, no sé, no van a ver cuánto pelo se les está cayendo típicamente, ¿no? Porque no tiene relación, no van a poder obtener valor de ese dato. Pero si van directo a la temperatura, si están tosiendo y se sienten mal, pues tomémonos la temperatura porque capaz que tengamos fiebre. Y a partir de ahí entonces ya toman otro curso de acción. En una empresa va a ser exactamente lo mismo. Identifiquen el proceso, identifiquen el problema que ustedes quieren solucionar y después vayan al cómo lo vamos a solucionar. El cómo casi siempre, no quiero ser absoluto, casi siempre comienza con obtener datos. Obtener los datos necesarios para después procesarlos y llegar a una solución. ¿Entienden un poco el cambio de mentalidad? Es decir, esto no va de tecnología realmente,
sino de mentalidad, de entender que lo que veníamos haciendo, lo que nos lo están haciendo es cambiándolo un poquito. La forma de obtener ese dato, en cómo lo estamos haciendo, que vamos a tener que aprender algo en el intermedio o quizás hacer un outsourcing, contratar a terceros para que nos lo hagan, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que lo que estamos solucionando. Eso es lo que nos va a dar el éxito a largo plazo con IoT y en realidad con muchas otras cosas. Y ahora, ¿dónde llegamos? Bueno, sí, identificamos el qué, identificamos los datos, ¿cómo los procesamos? Miren, diversidad de plataformas enorme, enorme. Y estas no son plataformas específicamente de IoT. Estas son plataformas de análisis de datos, de business intelligence, es decir, inteligencia de negocios. En estas plataformas lo que podemos hacer es agarrar esos datos y presentarlos de una forma asimilable por nosotros. Es decir, generar gráficos, generar correlaciones entre la información, porque ahí es donde está el valor. Recuerden, siempre tenemos que tener la vista de cuál es el fin. IoT no es el fin. IoT es el medio. Es lo que nos permite llegar al fin. ¿El fin qué cosa es? Obtener la información que nos va a permitir optimizar nuestro negocio, nuestro proceso, lo que estemos tratando de solucionar. Pero lo importante es eso. Si nos quedamos como un fin en solamente implanté IoT en mi pequeña empresa, estoy obteniendo los datos de la temperatura del suelo en una empresa que se dedica a fabricar guantes. Felicidades, es lo único que te pueden decir, pero no estás teniendo ningún impacto ni en tu producción, gastaste por gusto. O sea, es un gasto completamente innecesario. Entonces, ahí es donde está lo importante. Y estas aplicaciones te permiten hacer análisis, y ojo, está Excel. Creo que Javier era, que lo había mencionado antes. Excel, algo tan sencillo como un Excel nos puede ser de gran utilidad para entender los comportamientos de esta información, de estos datos que ya recopilamos, y con eso vamos a poder avanzar. Lo importante es eso, es entender qué información nos va a cambiar a nosotros, es decir, va a tener un impacto en nosotros, y qué información no, o sea, qué datos no, qué datos sí, qué datos no, y a partir de eso obtener la información. Creo que esto es esencial. Si quisieran ahondar un poco más en IoT, en cómo llevarlo, hablar ya de dispositivos, eso está genial. Mi recomendación es ya buscar un poco cursos especializados que llevan ciertos requisitos de conocimientos anteriores. Recuerden, ahora lo que estamos haciendo es un bosquejo de lo que es las soluciones IoT, y sobre todo un intento de hacer ese cambio de mentalidad de que IoT no es la panacea, o sea, no estamos solucionándolo todo con IoT, y que muchas cosas ya la estamos haciendo de antemano. Entonces tampoco que nos asuste tanto el saltar a obtener los datos de otra forma mucho más rápido. No, eso es mejor. Ya lo veníamos haciendo. Ahora lo que estamos es mejorando la forma de obtener la información, y el medio para hacerlo es IoT. Quizás el día de mañana sea otra cosa. Aparezca otra tecnología, aparezca otros términos, pero lo importante es tener la idea de, y perdón que repita, qué es, cuál es el problema que queremos solucionar, para poder saber con ciencia cierta cómo lo vamos a solucionar y qué es lo que nos hace falta para poder solucionarlo. Entonces, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. De nuevo,
estos son solo ejemplos de plataformas de análisis de datos, ni siquiera es de concentración de datos, porque creo que esto es importante también que lo compartas. Cuando desplegamos dispositivos, muchísimos, tenemos un reto que es bastante grande también. Bueno, ¿dónde los concentramos? Porque vamos a tener muchísimos dispositivos enviando información y tenemos que concentrarlos en algún lugar o en varios lugares si queremos ser redundantes y protegernos de algún fallo, ¿verdad? Entonces se crean realmente retos muy interesantes, que hay empresas que, por supuesto, crearon plataformas que ya te solucionan parte de ese problema con un costo de por medio, costos asociados, obviamente, pero también existe la posibilidad de que nosotros mismos generemos la solución y lo hagamos todo por nuestra cuenta. Pero de nuevo, ya son temas bien específicos que creo que generarían un poco más de ruido de lo que nos solucionarían problemas. Y nada, enfoquémonos en entender que el cambio de mentalidad es mucho más importante que la tecnología en sí. Lo que tenemos es que estar abiertos a las nuevas soluciones y sobre todo ser muy vivos a la hora de identificar si aquí hay valor para mí o no lo hay. Y listo. El modismo no asegura retorno de la inversión. Que sea una novedad no quiere decir que me vaya a ser realmente útil, porque capaz que no lo es. Pero sí tengo que tener la mentalidad lo suficientemente abierta para no enfocarme en lo que estoy haciendo hoy día y solo quedarme en eso. Creo que si con esta mentalidad analizamos lo que es las plataformas IoT y su posible impacto en nuestros negocios, en nuestra vida diaria, creo que vamos a tener una posibilidad de éxito mucho mayor. Creo que por aquí, hasta aquí tenía preparado. Fenomenal, un poco pues yo creo que ahora yo creo que has posicionado bien, perdonadme, lo que es el IoT. Yo no sé si hay alguna pregunta o que queréis preguntarle que sea a lo mejor específico para el negocio que tenéis cada uno y qué IoT podía ser aplicable en cada uno de vuestros casos. Yo creo que somos poquitos en el webinar, con lo cual eso nos permite que haya ahí una atención más personalizada y yo os invito a aprovecharla. Siéntanse libre de preguntar. ¿Sí? ¿Qué debería implementar en el sector de la moda, por ejemplo? Perdón, no escuché muy bien. ¿Me oyes? Se escucha bajito. Se escucha bajito, sí. ¿Qué OIT me vendría a mí mejor para el sector de la moda? ¿Cómo podría yo implementar eso? Bueno, ¿cuál es el problema? Porque es súper interesante. Muchas gracias por la pregunta. El sector de la moda es un problema de por sí. Es decir, si yo te digo sector de la moda, eso es un problema específico. Víctor, pero yo creo que a lo mejor ahí, por ejemplo, sería más interesante a lo mejor si tú lo centras en algo más concreto. Es decir, tú que tienes una tienda. Se está preparando una creación de una tienda virtual. De una tienda virtual, ¿no? Una y tienda entonces, virtual. ¿cuál sería tu necesidad? ¿Qué es lo que tú requieres? Yo creo que es lo primero que hay que preguntarte, ¿no? Para que te puedas responder más focalizado, me refiero. Roy, perdona. Sí. Por claro. ejemplo, cómo saber, ¿no? a qué público, ¿no? acceder, cómo saber cuál puedo llegar a tener más demanda, mejores ventas. ¿Me entiendes lo que te digo? Excelente. Bueno, ahí la primera noticia es que IoT no es la mejor selección para este caso de uso específicamente. ¿Por qué? Porque en realidad tú lo que quieres es analizar comportamientos. Y estos comportamientos tú los vas a obtener a partir de datos, ¿verdad? Como las ventas, intenciones de compra, que no los obtienes de un dispositivo específicamente diseñado para esto,
sino que los obtienes de los sistemas. Por ejemplo, si tienes un sistema contable, pues tú pudieras llegar a obtener esta información desde ese sistema contable, ¿verdad? Y lo que se hace ahí es que la etapa de adquisición de los datos en la que se centra el IoT, pues no está, y lo que haces es que analizas los datos con estas plataformas que compartí antes, por ejemplo, con Qlik, Power BI, SAP, cualquiera de ellos, haces análisis de los datos que ya tú tienes en tu sistema contable. ¿Por qué? Porque en realidad en tu sistema contable es donde tú tienes clasificados los productos tuyos y puedes decir... Sabes lo que tienes más entrada y más salida. Exactamente, exactamente. Y puedes establecer correlaciones interesantes, porque si además de eso, tú guardas información de los clientes tuyos, ¿verdad? Tú puedes saber cuáles son mujeres, cuáles son hombres, cuándo hicieron las compras. ¿En qué épocas? Miren, ¿en qué épocas? Algo súper interesante. Hay un problema que cuando estás que lo vi, de hecho, como parte de un curso de inteligencia artificial en el que estuve, lo ponían algo súper interesante. Un análisis de una empresa que rentaba bicicletas. Bueno, había una correlación directa muy grande entre los pronósticos del tiempo y las rentas de bicicletas, ¿cierto? Bueno, los pronósticos del tiempo, a grosso modo, ya hoy día podemos saberlo. Entonces, estas estaciones de bicicleta, ¿qué era lo que hacían? Analizaban con antelación dónde se esperaba más demanda y movían las bicicletas, o una gran parte de ellas, hacia esas estaciones. ¿Por qué? Porque tenían más probabilidad de tener un mejor clima. Entonces, eran más óptimos a la hora de posicionar los vehículos para ser rentados. Esos análisis vendrían siendo básicamente similares. En esos casos, fíjate, ellos tenían dispositivos, o sea, tenían vehículos que podían censarlos y ver la cantidad que tenían en un momento. Pero el análisis que hicieron se basó en el clima y en la demanda que habían registrado en su sistema de compras. O sea, que tengamos incluso datos censados por IoT no quiere decir que en todos los análisis que hagamos vayan a tener un impacto. Y ahí es donde está lo interesante. En el caso de uso tuyo, no creo que haya un dispositivo IoT que yo te pueda decir ahora mismo, o una implementación de IoT que te vaya a ser ahora mismo representativo o que vaya a tener un impacto. Te tienes que dejar llevar un poco por ventas, más o menos. Eso. Hombre, mujer, saber qué tira más, qué tira menos. Sí. Tendencia. Exacto, sí te recomendaría ir un poco más al análisis de los datos, que es lo que vendría siendo ya un poco de Big Data y minería de datos. Hoy día hay bastantes artículos específicamente sobre eso y creo que pudieran llegar a ser de utilidad para entender los comportamientos macro, que de nuevo, un comportamiento macro no quiere decir que en la tienda que tienes tú se vaya a ver representado específicamente, porque la realidad es que no funciona así. Entonces, identifica qué quieres solucionar, es decir, estoy comprando más vestidos de los que realmente estoy vendiendo, esto me genera un exceso de stock a final de año, bueno, corrijamos qué tenemos que hacer, cómo lo disminuimos y nada, ir por ahí, pero ahora mismo IoT no te veo, no le veo ahora mismo una aplicación directa. Si me hablas, por ejemplo, de, ok, quiero etiquetar los vestidos y que puedan hacer una compra automatizada los clientes, ya es otra historia. O sea, y ahí pudieras poner chips de tipo RFID y por ahí pudieras hacerle seguimiento, pero es otro caso de uso. Es otro problema que quizás no lo tengas. Perfecto. Yo te quería preguntar, porque estas plataformas que tienes aquí puestas, aquí en esta página web, todo esto son plataformas IoT.
Sí, en Sí, realidad sí, no sí. son, sí, no son específicamente IoT, sino que son de análisis de datos, que los datos pueden ser obtenidos de distintas fuentes y una de ellas es básicamente dispositivos IoT. ¿Y son sustitutivas o cada una está especializada en un sector o en algún aspecto concreto? Sí, no, tienen diferencias entre ellas, algunas son óptimas en algunas cosas, pero ya digamos, al nivel que tenemos hoy día, excepto Excel, bueno, Excel está un poco, sí, sobrepasado por el resto de los competidores ahí. Todas tienen casos de uso bien, eh, bien genéricos, es decir, se pueden hacer análisis de datos, análisis de tendencias en todas esas plataformas. Con que uses una, creo que es suficiente. Mi recomendación iría para análisis de datos en Tableau o Qlik. Tengo muy buenas experiencias con esos dos. Y nada, Power BI, tengo también referencias muy buenas de su funcionamiento. Y SAP, que es el de la esquina inferior derecha, realmente es el más grande porque contempla análisis de datos, tiene sistemas contables incluidos, pero bueno, es un caso de uso mucho más amplio. Es para casos de uso mucho más grandes. Grandes empresas utilizan SAP. Sí, ¿y estamos hablando de costes elevados o no? ¿O tienen versiones gratuitas para unos tienen primeros versiones, usos? Sí, tienen versiones gratuitas para primeros usos. Las especificaciones de la licencia no las tengo Bueno, sí, no. del todo claras, pero hasta cierto punto, o sea, si la empresa ingresa menos de X cantidad de miles de euros, no incurre ni siquiera en gastos de licencia en la mayoría de ellos. O sea, que va por volumen de ingresos. Exacto. Sí, creo que en uno de ellos, en Tableau, creo que va a 1 millón de euros de facturación, Vale. algo así. O sea, hay bastante rango para familiarizarnos y llegar a ver si la herramienta, sí, mira, me sirve, no me sirve. Y listo. Roy, ¿qué nos recomiendas tú si queremos aplicar el IoT a nuestro negocio? ¿Que recurramos a un experto en IoT o una empresa en temas de digitalización o que lo hagamos nosotros con nuestros recursos? Sí. Partiendo de la base de que identificaron el problema, ese es el primer paso, esa es la base. Es decir, no salgamos a buscar algo sin nosotros haber identificado primero dónde estamos perdiendo un valor y que pudiéramos ganarlo. Sí, las dos vertientes son válidas. El tema es la inversión de tiempo. Puedes hacerlo tú, si tienes la vocación, si tienes la actitud y tienes el tiempo disponible, pues investiga. Existen formas de llegar a implementarlo de una forma digamos, con una complejidad moderada, pero de nuevo, la asistencia de un profesional revierte claro, porque es que te a puede largo quitar el plazo. foco del negocio, ¿no? O sea, yo lo que veo es que hay veces que si el empresario intenta llegar a todos los aspectos y seguramente tenga que tener esos conocimientos de qué es lo que demanda la IoT de forma genérica e ir a un especialista que sea el que le diga cómo obtener o cómo hacer eso, ¿no? Porque si no, creo que, que se puede perder. Sí, es que se diluye el valor. Se diluye el valor finalmente por el costo que tiene a largo plazo de mantenimiento, porque mantenerlo es mucho más difícil, corre por tu cuenta. Se diluye el costo en cuanto al tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a necesitar para comenzar a obtener resultados? Entonces, sí. Creo que la recomendación va por un especialista y bueno, nada, de nuevo, si
si no tienes la posibilidad, si estás comenzando, si es un caso de uso limitado, pues, y le encuentras el valor, pues, ¿no? Siempre puedes hacer una investigación y llegar a obtener algunos resultados. Ujú. Vale. No sé si hay alguna pregunta más de algún tema. No, por mi parte no. ¿Alguna duda que tengáis? ¿No? Vale, pues si no hay dudas, simplemente comentaros que mañana, bueno, Roy, recordarte que me envíes la documentación para que mañana se la podamos hacer Bien. llegar a ellos, ¿vale? Y que esto sea pues la apuesta o el abrir la puerta hacia el mundo de IoT, sensibilizarnos, porque es un mundo que ha venido para quedarse, que todos estamos obligados, porque nos obliga el mercado, no por otra cosa, a estar en este entorno y a trabajar en este entorno, porque al final todo lo hacemos, ¿no? Todo el tema de... es que estoy pensando en el tema de la moda, pero claro, muchas cosas que van a lo mejor de la mano de porque te ubiques en una determinada zona, también te obliga a este tema, o al tema del e-commerce. Sí. El tema del comercio electrónico también te obliga a ponerte al día con estos temas, ¿no? y a incorporarlo, porque si vas a vender online tienes que tener IoT, ¿no? Yo creo. Bueno, pues agradeceros vuestra presencia, que os haya servido de puesta en marcha y ahora que sigáis adelante. Muchas gracias. Ahora hacemos un parón Muchísimas en gracias. los webinars y retomamos en el mes de enero. Vale. Roy, muchas gracias. No, por Un favor, saludo a ustedes. todos. Un gusto. Hasta luego. Vamos a ver.